cuenta nueva, dentro nuevamente. Recuerde que yo siempre les doy una ensaladita y ahí sí dentro nuevamente, para que no quede la ensaladita ahí en la grabación. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Recuerde que si usted tiene alguna duda con respecto a la doctrina, alguna pregunta con respecto a algo de un sermón, acérqueseme y yo con todo gusto le atiendo. Hablamos de una vez y le atiendo y le explico cualquier situación. No se vaya a quedar con la duda o no vaya a dejar que ideas raras vuelvan a... Ya tú sabes. Hebreos capítulo 1, dice la palabra del Señor, 1 al 4, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Mi hermano, saborees esta escritura con despacio. Y por quien asimismo hizo el universo. Repito nuevamente el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, aleluya, hecho tanto superior a los ángeles, como heredó más excelente nombre que ellos. Aleluya, el Señor nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Aleluya, ¿quién es el Hijo? Siéntese, mi hermano, gritando gloria a Dios. El Hijo de Dios, el heredero de todas las cosas, el creador del universo, el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su ser, el sustentador de todas las cosas, el purificador de nuestros pecados, el exaltado a la diestra de Dios. ¿Qué más necesitamos? Aleluya, escuchar. Pues necesitamos escuchar de Él, aleluya, el Señor. Quiero hoy predicarle este sermón y le he titulado este sermón Evangelio Cristocéntrico. De eso quiero hablarle hoy, Evangelio Cristocéntrico. ¿Por qué no saluda al hermano que está allí a su lado? Y dígale, el Evangelio debe ser cristocéntrico. Qué lindo esa porción que leímos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Esa fue la forma como Dios habló en otro tiempo. Pero en estos postreros días nosotros somos privilegiados porque nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y cuando hablamos de Él decimos que Él, o sea, Cristo, es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su poder, y todas las cosas por Él subsisten. Mi hermano, yo quiero decirte hoy, mi amigo, que nos estás acompañando y que nos sentimos contentísimos de que estés acá. Quiero decirte que mi Dios es real, nuestro Dios es real. Y si tú quieres también puedes decir como yo lo digo en esta hora, mi Dios. Porque nos tenemos que apropiar de Él. Yo no sé si Cristo es suyo, pero Cristo es mío. Aleluya, el Señor. Como cantamos muchas veces en el himno congregacional, Cristo es mío. Aleluya, el Señor. Cristo es mío. Gloria sea a Él, porque Él me ha dado paz, Él me ha dado perdón, Él me ha dado salvación, Él me ha llenado con su Espíritu Santo, Él me ha salvado. Aleluya. Mi Dios es real, su realidad no depende de mí. Porque a veces pensamos eso, que la realidad de Dios depende de mí. A veces usted no ve el sol,
Pero porque usted no lo vea, no quiere decir que no exista. En la tierra fría poco se ve el sol. Una vez me invitaron por allá a Nariño, estuve en Pasto. Me llevaron más arriba y yo no veía el sol, pero ahí estaba. Ahí estaba. El hecho de que usted no vea el sol no quiere decir que no exista. Entonces la realidad de Dios no depende de mí, ni de lo que yo piense, o de lo que yo sienta, ni de lo que yo crea. Sigue y seguirá siendo real, aun cuando ninguno de los seres humanos creyera en Él. Como el invisible, como el todopoderoso, como el creador, le podemos conocer en las obras de su mano. No es un Dios escondido, ni mucho menos un Dios callado. Es un Dios que nos habla, y por generaciones ha hablado a nosotros y a los humanos. Aleluya al Señor. Nos ha hablado a los humanos, y dice que ahora nos está hablando por el Hijo, porque su voz es real, así como Él. Aleluya al Señor. Ni Dios ni su palabra solo han sido producto de la imaginación de los hombres. Dios no es un cuento, Dios no es una fábula, Dios no es un mito, no, Dios es real. Aleluya al Señor. Y si alguien lo invoca, donde quiera que lo invoque, Él es real y Él está allí, y Él se manifiesta de una manera especial y maravillosa. Aleluya al Señor. Váyase para un monte, métase debajo de la tierra, métase en un submarino y baje hasta las profundidades del mar. Aleluya. Usted lo invoca y Él es real. Aleluya, el Señor, Él es real. Los santos hombres de Dios, que han sido testigos y siervos suyos, hablaron con verdad lo que Él por su gracia les reveló. Esa revelación fue progresiva y documentada, primero por tradición oral, y luego puesta en pergaminos para ser preservada de generación en generación, y hoy la tenemos en nuestra Biblia, que es la palabra de Dios. De tal manera que cuando Jesús vivió aquí en la tierra, basó su ministerio en las Escrituras. Recuerda que Él siempre habló de las Escrituras, aleluya, validando lo que se había escrito como venido por la boca de Dios. Oiga, validando lo que se había escrito, para los que piensan de que o ponen en duda, aleluya, los escritos sagrados de la palabra del Señor. En estos últimos días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estoy seguro que es ciertísimo, aleluya, que esto es ciertísimo. Las palabras de Jesús son lo más grandioso que usted haya podido, que yo haya podido escuchar, de la sabiduría que hemos podido conocer. Su mensaje de vida eterna, de amor al pecador, de perdón, al arrepentimiento y de esperanza para todo aquel que sufre. Aleluya al Señor. Sus palabras es lo más grande. Él es el rey de más alto linaje. Aleluya. Él es el rey de más alto linaje que ningún pueblo, nación haya podido conocer, y como heredero de todo se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Pero el privilegio grande para nosotros es que somos herederos con Cristo y coherederos con Él en lugares celestiales. Él es el que habla y nosotros lo que escuchamos. Él es el que manda y nosotros los que servimos. Él es el que llama y nosotros somos sus mensajeros. Él siguió llamando, siguió hablando, siguió enviando mensajeros cuya fidelidad fue confirmada al ser incluidos en las Escrituras como las Escrituras. Aleluya al Señor. El verdadero evangelio cristocéntrico, el verdadero evangelio que se predique, que usted predique, que yo predique, que usted escuche en cualquier lugar, el verdadero evangelio debe ser cristocéntrico. Eche un vistazo a nuestro texto. ¿En qué lugar coloca nuestro autor al Señor Jesucristo? Él es el centro de la historia. Oiga, el centro de la historia. Él motivó la creación. Su obra es lo más importante que le haya sucedido al universo. Su nombre está por encima de todo nombre. Aleluya al Señor. Hay nombres en la Biblia importantes, hay nombres en el mundo importantes, pero el nombre de Jesús está por encima de todo nombre. Aleluya al Señor. Es así en nuestras vidas. Es así en nuestra mente y corazón. Si esto es así, entonces transitas por una vereda segura.
No tan solo es abrir la Biblia y basándose en ella para estar en la verdad. El mensaje es cristocéntrico cuando pone en eminencia al Salvador y a su obra. Aleluya, aleluya. El Señor también se yerra. También nos podemos equivocar desenfocando la mirada del Cristo resucitado para colocarlo en algo que aparece de alguna manera en la Biblia, pero que no resuelve el problema humano. Por problema humano no me refiero a las enfermedades que azotan a la humanidad, ni a la pobreza, aunque tanto nos duela, ni al hombre o a cualquier otro problema en nuestro mundo actual, sino al problema mayúsculo del hombre y de la mujer. El hombre y la mujer tienen un problema y no es minúsculo, es mayúsculo, con letras mayúsculas. ¿Y sabe cuál es? El pecado. La destitución de la gloria de Dios y la expulsión de su presencia. Ese es el problema más grande que tiene el hombre. A veces pensamos y la gente acude a psicólogos, la gente acude a orientadores, la gente acude al banco, la gente acude a una cantidad de lugares pensando que el problema más grande que hay en una familia es lo económico, que el problema más grande es en el hogar. El problema más grande que hay en los hogares en Colombia y en el mundo entero es el pecado. Aleluya. Es la destitución de la gloria de Dios y la expulsión de su presencia. El pecado arruina las naciones, es la ruina de las naciones, es la ruina de los pueblos, es la ruina de los líderes, es la ruina de los dirigentes. Aleluya. Él puso su vida para purificar nuestros pecados por medio de sí mismo. Por eso el mensaje es cristocéntrico. Esta es la obra, este es el hecho. Yo sé que mucha gente hoy quisiera ver milagros. Aleluya al Señor. Muchos quisieran que Dios les quitara el dolor de muela, o que les diera quizás, aunque fuera lo indispensable, para vivir de una manera segura, para no tener que tronarse los dedos preguntando qué comeré mañana o qué vestiré mañana. O que se manifestara un poder sobrenatural que nos haga sentir, aleluya, algo extraordinario. Pero una experiencia sentimental no llegará a cambiar tu vida si no llega a ser una convicción. Si esa experiencia sentimental pasa de ser una experiencia sentimental a convertirse en una convicción. Aleluya al Señor. Nosotros estamos aquí por convicción. A usted nadie lo obligó a venir hoy. Y si a alguien lo obligaron a venir hoy, pobrecito, lástima. Cristo no vino para que hiciéramos milagros. No dio su vida para que no sufrieras enfermedad o dolor. No vino a darnos poderes exorcistas o arrebatarnos en delirios místicos. Vino a librarnos. ¿Sabe a qué vino Cristo? Yo le voy a decir a qué vino Cristo. Cristo vino a librarnos del poder del pecado y de la muerte, a salvarnos del presente siglo malo, a librarnos de la potestad de las tinieblas, para trasladarnos a su reino celestial. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. El centro del evangelio no puede estar en la prosperidad, ni en la guerra espiritual, ni en los milagros de sanidad, ni en el misticismo. El evangelio es Cristo. Ese es el evangelio. Amén. Pastor, defíname qué es el evangelio. Cristo. Amén. Denme una palabra que define el evangelio. Es Cristo, solo Cristo. Aleluya al Señor, solo Cristo. Por eso los escritores decían: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gloria al Eterno. ¿Usted quiere escuchar doctrina? Ahí está escuchando doctrina. Amén, aleluya. Ahí le va. Lo demás que quiera darnos es bueno. Todo lo que el Señor traiga es por añadidura, es una bendición. Pero el evangelio es Cristo. Amén. Ese es el centro del evangelio, es Cristo. Podemos pedirle, puesto que Él lo prometió que respondería, y Él responde. Podemos buscar sanidad y Él nos da sanidad. Podemos buscar la prosperidad y Él nos la dará. Podemos buscar bienestar y todo lo que podamos desear, pero aferrados a esta piedra angular. Cristo es mi Salvador y mi todo. Él es el centro de mi vida, toda mi esperanza. Si no tengo nada, lo tengo a Él. Si no lograra nada, lo tengo a Él. Si acaso muero, soy para Él, y si vivo, pues soy de Él. Amén, aleluya.
Soy de Él. Vida eterna. El cielo es del Señor, la tierra es del Señor, el mar es del Señor. Todo es del Señor, el amor es del Señor, la misericordia es del Señor, la alabanza es del Señor, para que no vaya a creer que es suya. Yo le voy a dar mi alabanza. ¿Cuál tu alabanza? ¿Cómo así? La alabanza es de Él. Este pueblo lo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Todo es de Él. ¿Y qué hay de mi familia? Es de Él y le pertenece a Él. Y mi trabajo, que yo me lo gano con el sudor de mi frente, es de Él. Él te da fuerzas para ir a trabajar. Nosotros tenemos una venita aquí, acá, viene del cerebro, delgaditica. Si esa venita se llega a obstruir o llega a pasar algo, quedamos parapléjicos. Y Él nos tiene vivos. Todo es de Él y por Él y para Él. Aleluya, el Señor. Muchas cosas secundarias importantes pueden desplazar a Jesucristo, pero tenemos que cuidarnos de eso, mi hermano. Escúcheme bien, toda mi esperanza es de Él. Si yo no tuviera nada en la vida y no lograra nada, lo tengo a Él, y con eso puedo morir tranquilo. Si no lograra nada, lo tengo a Él, hermano, pero de pronto muero, pero lo tengo a Él. Y si vivo para Él, vivo. Aleluya. No dejemos que nada vaya a desplazar a Jesucristo. Recuerden lo que estamos hablando. Seguimos aquí. El evangelio cristocéntrico. Hay muchas cosas que son importantes, ¿cierto? Pero que a veces pueden desplazar a Cristo. Por ejemplo, se vuelve más importante la iglesia del Señor que el Señor de la iglesia. Oiga, se lo repito nuevamente, se vuelve más importante la iglesia del Señor que el Señor de la iglesia. Entonces nos ocupamos mucho en reuniones, en ensayos, en refanes, nos preocupamos mucho en muchas cosas que es importante. Y entonces tenemos tanto tiempo en eso que no tenemos tiempo para Dios. Hermano, pero es que yo estoy sirviendo a Dios. Sí, pero no se puede convertir en más importante la iglesia del Señor que el Señor de la iglesia. Recuerde que esta iglesia tiene un Señor y está arriba en el cielo. La oración se vuelve más importante que Cristo, que es quien contesta la oración. Ponga cuidado lo que le voy a decir y no voy a sacar las palabras de contexto. Está grabado y yo respondo por lo que digo, solo por lo que digo. No falta el adorador de la oración, no falta el que le tiene fe a la oración, no falta el que le hace culto a la oración. Lo importante no es la oración, sino quién contesta la oración. Hermano, entonces no hay necesidad de orar. Claro que sí, hay que orar, porque el Señor dijo: orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Pero hay alguien que contesta la oración, y ese es más importante. Busquémoslo a Él. Aleluya. La alabanza y la música, aunque son importantes, no pueden ser el centro de nuestros cultos. Aquí el protagonista es Cristo, quien debe recibir toda la alabanza, que Él es el objeto de la alabanza. Aleluya al Señor. Amén, aleluya. La prosperidad económica para algunos se ha convertido en algo tan importante como la salvación, que parece que no importara la seguridad eterna. Y es más importante la seguridad eterna. Aleluya, es mucho más importante la seguridad eterna. Y ya le voy a decir por qué. Hoy abundan organizaciones donde se dejó a un lado el evangelio de la gracia. Recuerden el evangelio cristocéntrico, y se ha cambiado por el evangelio de la prosperidad económica. Allí ser pobre económicamente equivale a estar perdido. Eso no tiene nada que ver con la enseñanza de Cristo y con lo que Él vino a predicar, cuando el Señor dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Aleluya al Señor. ¿Y qué decir de los híbridos? De los profesionales, de los cristianos profesionales. Hay gente que se vuelve profesional para todo. No, es que perro viejo la ha techado. ¿Qué cuento? Dejen dando cuento, mi hermano. No, es que yo con un solo culto que venga en la semana, con eso basta. Yo hago una oración y esa oración me sirve para toda la semana. Sí, Señor, siga creyendo eso y verá yo. Y se ha cambiado por entonces otras situaciones.
que lo saben todo y que lo pueden todo y son más cristianos que Cristo. El profesionalismo, aunque es importante, escúcheme bien, no puede opacar la dependencia de Dios. No dependamos de eso, mi hermano, de porque usted sabe, de porque usted lleva años en el Señor. Hermano, es que yo llevo 30 años. Hay gente que lleva 40 años, que lleva 50 años y no le han aprovechado para nada todo ese poco de años. Aleluya. A otros sí les ha aprovechado y bastante. Aleluya, el Señor. Pero no dependamos de eso. Aunque seamos maestros y PH con maestrías y doctorados, siempre debemos depender de Cristo. Pablo decía, mire, yo todo lo que sé lo tengo por basura. Pablo era un hombre, en su época era un hombre de la gente más estudiada, era Pablo. Hablaba 5 idiomas, había sido educado a los pies de Gamaliel, tenía varios doctorados, aleluya, de su tiempo, tenía varios títulos de su tiempo. Y cuando llegó a los pies de Cristo dijo, todo lo coloco allí y lo tengo por basura y lo coloco a los pies de Cristo. Y si algo lo puedo usar, lo uso para honra y gloria de su nombre. Bienvenida a la abundancia económica, los hermosos templos con buena arquitectura, comodidad y confort como este. Yo creo que usted se siente cómodo aquí, ¿cierto? Tiene buenas pantallas para mirar la Biblia, para mirar los coros, tiene buen aire, buena silla. Si necesita agüita, me manda a decir que ahí estamos para atenderle con todo cariño lo que necesite. Bienvenido todos los hermosos templos con buena arquitectura, comodidad, confort. Pero la iglesia no depende de los templos hermosos, porque hay uno más grande que el templo y Él está aquí en esta hora. Aleluya. Y Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Eso les dijo el Señor, eso les dijo Jesús cuando entró al templo y ellos estaban aterrados con el templo que había hecho Salomón. Y les dijo, no se les olvide que uno más grande que el templo está aquí y ha venido en esta hora. Aleluya, el Señor. Cristo no puede ser secundario. Esto constituye una gran desviación de la fe bíblica. Ni el entorno organizacional y personal pueden mover el trono de Cristo. Escúcheme bien, el trono de Cristo es inamovible y está allí. Aleluya. Él siempre debe estar sentado en su trono. A Él debe ubicarse de siempre en el centro de todo. Aleluya. Debe salir de Cristo y todo debe volver a Él. Todo debe volver a Él. Pablo insiste en un evangelio y en una iglesia cristocéntrica, ubicada en la puerta. Aleluya, el Señor. Pablo estaba admirado, aterrado de que se fuera a pervertir el evangelio de Cristo. Y Pablo pregona y les dice a la gente, les dice a los suyos, les dice, si un ángel o un apóstol o un ángel del cielo viene predicando otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Tremendo. Aleluya el Señor, sea anatema. No pueden haber predicadores del evangelio que no conozcan a Cristo. Oh, aleluya, he oído y conozco a muchos que son predicadores pero no conocen a Cristo, no han conocido a Cristo, no han entendido el evangelio. Aleluya, entendieron el plan de salvación, pero no han entendido el evangelio. No basta ser un líder, no basta ser un teólogo, no basta ser un pastor en el púlpito. Hay que hablar de Cristo y hay que predicarlo y hay que vivirlo. Aleluya, el Señor. Sabemos de política, sabemos de salud, sabemos de recreación, pero nuestros púlpitos no son para hablar de esas cosas, sino de Cristo, porque Él es el centro de nuestros mensajes, de nuestras reuniones. Así como los planetas giran alrededor del sol, así las verdades bíblicas giran alrededor a Cristo. Aleluya. No hay que contar tantas historias de la vida. No, yo no puedo venirles a hablar aquí de mí. Aleluya, porque los aburro. Pero si yo me quedo aquí 10 años y todos los 10 años les hablo de Cristo, ustedes van a estar, aleluya, conectados con Él. Aleluya. Pero no se vayan a asustar pensando que me voy a quedar 10 años aquí. Todo solo es un ejemplo. Aleluya, el Señor. No hables tanto de ti, habla de Cristo. Tú no eres importante. No nos interesa tanto saber de tu vida y de tu pasado. Tú no eres tan importante. No nos gusta que un predicador hable tanto de sí mismo, sino que hable de Cristo, porque Él es el importante aquí. Amén, aleluya. Usted cuando va a visitar a una hermana o a una mujer que recién tuvo el niño, usted no va a preguntarle, oye, ¿y cómo te fue en los dolores? ¿Te dolió mucho? ¿Tú volverías a tener otro hijo? Pues yo no sé si usted, yo no voy a preguntar eso, que ni me acuerdo. Yo voy, cuando voy, digo, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está? A cargarlo, ¿dónde está? Eso es lo que nos interesa, ¿sí o no? Saber dónde está el niño. Y lo mismo pasa aquí, hay que hablar de Cristo, hay que hablar de Él.
porque Él es el centro de nuestro mensaje. Hoy abundan evangelios antropocéntricos. Óigame bien esta palabra. Hoy abundan evangelios antropocéntricos, que todo gira alrededor del hombre y en función del hombre, como si el hombre fuera el actor principal de todo. El hombre es el chacho de la película, el hombre, y no Cristo. Aquí es el hombre el receptor de los beneficios de Dios, pero toda la gloria se la lleva Él. Toda la gloria es para Cristo. Aleluya. Existe el riesgo que el evangelio se desvirtúe, un evangelio sutil que deja de ser el evangelio de la gracia y de la salvación. Aleluya. Hoy no es el hombre para Cristo, sino Cristo para el hombre. Es el hombre acomodando el evangelio acomodado al hombre. Es eso lo que vemos hoy. Ese es el evangelio antropocéntrico, donde se habla solo de ellos, donde se habla de ellos y se les saca poemas a ellos, al hombre. Escuchen, la mayoría de las canciones hoy y son antropocéntricas. Una canción por ahí, yo te busco, y así sucesivamente. Miren, la mayoría de las canciones son antropocéntricas. ¿Quién dijo que yo busco? Yo lo busco. Él me buscó a mí. Él me encontró a mí. El hombre por sí solo nunca va a llegar a los pies de Cristo. Tiene que ser un llamado divino y tiene que haber, aleluya, el Señor, algo especial de parte de Dios para que te atraiga, porque Él nos ha traído con sus cuerdas de amor. Aleluya, el Señor, aleluya, el Señor. Canciones y poemas y todo en relación al hombre, porque hoy el evangelio que se quiere ofrecer es el evangelio, entonces, que lleve al hombre. Ese evangelio antropocéntrico. Nuestras iglesias no son restaurantes a la carta. Nadie puede llegar a exigir el tipo de evangelio que quiere que le prediquemos, porque se tiene que devolver por donde entró, porque aquí hay algo claro y definido, y esta iglesia tiene una estructura y sabe lo que tiene que predicar, y el mensaje que tiene que predicar es el mensaje de Cristo. Aleluya, el Señor. Recuerde el mensaje principal de Cristo. Aleluya. El pecado del hombre, la salvación del hombre. No es lo que al hombre le guste, sino lo que Cristo pide. Si la iglesia entra en esa dinámica de complacer al hombre, que llega preguntándole lo que le gusta, lo que prefiere, aquí preguntamos es lo que a Dios le agrada. Aleluya, el Señor. Lo que a Dios le agrada. No, esto no es un restaurante. En un restaurante usted llega y hasta le cuadran el carro, y si no se ponen las pilas, cuando salga ya no está ahí. Bueno, ahí se lo advierto. Le dicen qué tipo de música le gusta, si el aire está muy fuerte o está o está bien, no está a tono, ¿cierto? Le dice qué entrada quiere, cómo quiere la comida, si con esta entrada, con la otra, si suave o fuerte, ¿cierto? Le preguntan todo porque lo quieren hacer sentir a usted bien, y eso está bien, esa es la atención, ¿cierto? Esa es la calidez. Pero resulta de que en la iglesia no, mi hermano. ¿Por qué? Porque aquí todos venimos a complacerlo a Él. Aleluya, porque Él es el centro de nuestra vida. Aunque Él quiere hacernos sentir bien, y Él quiere que cuando usted venga aquí a la iglesia usted se sienta bien, pero aquí todo gira en torno a Él. Aquí no hay nadie más importante que nadie. Aquí el más importante se llama Él, se llama Cristo. Aleluya, aleluya, el Señor. Es posible amar más la bendición que a quien le bendice. La bendición en cualquier momento se puede acabar, pero la fuente de bendición va a permanecer siempre. Aleluya. Si yo me agarro de la bendición se me acaba. Un trabajo se me puede ir, un carro se lo pueden robar, una casa se puede destruir o me toca venderla o algo puede suceder, ¿cierto? Pero resulta de que el que bendice siempre va a estar allí, el chorro va a estar abierto para mí. Aleluya. Entonces no se prenda de la bendición, préndase del que bendice. Aleluya. Porque el que bendice siempre va a estar allí bendiciéndolo, porque Él envía bendición y vida eterna. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor, dele ese aplauso al Señor, dele ese aplauso al Señor, aleluya, dele ese aplauso a Él, dele ese aplauso a Él, adórele a Él, glorifíquele a Él. Somos amigos de la oración, la disfrutamos, es nuestro deleite, pero a veces es posible más.
Pues es posible amar más la oración que aquel que responde la oración. No puede ni debe ser así, ni quiero que sea así, porque no, la Biblia no dice eso. No le pongas fe a la oración. La oración no tiene poder. Quien tiene poder es el que responde la oración. Cuando te arrodilles allí a orar, recuerda que no te arrodillas a hacerle culto a la oración, aleluya, sino que te arrodillas allí para adorarle a Él, aquel que responde las oraciones, aquel que sana, aquel que salva. Si puedes estar allí clavado todo el día orando, gloria a Dios. Si puedes orar 2 horas, 3 horas, mediodía, gloria a Dios. Si solo tienes 20 minutos, aprovecha esos 20 minutos, porque el Padre está buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él contesta la oración. Aleluya al Señor. Nos hemos vuelto muy religiosos, haciéndole culto a la oración, haciéndole culto a la alabanza y haciéndole culto a la fe. No, que la fe mueve montañas. Eso no es cierto. La fe no mueve montañas. Dios mueve las montañas. El que mueve las montañas es Dios. Coloque su fe en Dios, no su fe en la fe. Coloque su fe, su confianza en Él. A veces como que nos volvemos religiosos, mi hermano. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aleluya, coloquemos nuestra confianza, nuestra fe en Él y esa montaña se moverá. Aleluya, pero porque Dios la mueve, no porque la fe la mueve. Y ese problema se moverá y esa enfermedad se fue. Aleluya, y ese problema se va. Aleluya al Señor, aleluya al Señor. Recuerda lo que dice la Biblia y lo que no dice la Biblia. Aleluya al Señor. Quien sana es Él, quien salva es Él, quien bautiza es Él. Que siga pregonando, aleluya, y que siga progresando la alabanza y la música. Y que sigamos haciendo oraciones aquí en la iglesia y que sigamos ayunando, aleluya al Señor, y que saquemos días para ayunar y para vigilar y para orar, aleluya, pero colocando nuestra confianza en Él, aleluya, en Él. Es posible amar más el servicio que aquel a quien nosotros servimos. Hay quienes aman más el servicio y se lamentan más por perder la oportunidad de servir que por perder a aquel a quien se le sirve. Y tenemos que tener nuestras prioridades y cositas muy claras ya. Nos gustan los milagros, pero el importante es quién hace el milagro. Aleluya, aleluya. Y estas señales seguirán a los que creen. No sigan milagros, no. Estas señales seguirán a los que creen. Aleluya al Señor, aleluya al Señor. A Juan le preguntaron 3 veces, a Pedro le preguntaron 3 veces si lo amaba. Hay que amarlo por encima de todo. Por encima de todo. Él siempre debe estar en el centro mismo. Él es en nuestra atención. Él debe estar por encima de todo. Aleluya, aleluya. Cristo es el centro de las doctrinas. Cristo es el centro de las doctrinas. Usted tome a Mateo, Marcos y Lucas y véalo como los evangelios sinópticos, pero tome a Juan como el 4.º evangelio y como un evangelio especial. No lo mire como Mateo, Marcos y Lucas, porque en Juan entonces se sientan las bases para las doctrinas fundamentales. Juan entonces habla muy bien y comienza a explicar muy bien la unicidad. Aleluya, no se le olvide, Cristo es el centro de las doctrinas. El arrianismo fue una ponencia en la que pretendieron minimizar a Cristo, defendiéndolo como un hombre inferior a Dios, y todavía hoy se pretende evitar que Cristo sea el centro del evangelio. El docetismo veía a Cristo como un espectro. El docetismo. Y hoy todavía existen corrientes que presentan a Cristo como un ser inferior a Dios. Algunos lo definen como un vestido con el que Dios se cubrió. Aleluya. Por allá estuve predicando en una iglesia, la primera iglesia donde el Señor me dio la oportunidad de predicar, y entonces había unos grupos de doctrina y decían: esos son los pentecostales, esos son los jesucesolos. Y se reían de los hermanos y ellos llegaban tristes a la iglesia. Yo los veía tristes. ¿Qué pasó? Y le decían: no, es que ellos me dijeron que nuestro Dios era un Dios así de chiquitico, que Jesucristo era un Dios chiquito y que estaba al lado del Dios grande. Eso le dijeron, sí. ¿Y qué les digo? Yo les decía: apunten allí, díganle esto y esto, y no se vaya a poner a pelear. Solamente exponga el mensaje de Cristo y hable de Cristo con libertad, que Dios nos va a dar el desquite, Dios nos va a dar la oportunidad. Y había como 2 grupos de doctrina diciendo eso: que no, que Jesús es solo, que nosotros los huérfanos, que nosotros solamente teníamos a Cristo y que éramos dignos de lástima. Aleluya, que porque ese era nuestro centro.
que el mensaje que predicábamos era un mensaje muy cristocéntrico, y resultó un endemoniado en el pueblo y se lo llevaron al pastor de los trinitarios. Y él comenzó a invocarle que padre, que el demonio le hizo ni cosquillas. Y le dijo, vaya, lléveselo a la iglesia que está ahí atrás. Y se lo llevaron todos los testigos. No, nosotros no hacemos eso. Nosotros no. Vaya que ahí hay un pastor que es muy bulloso. Se referían a mí. Vaya, y ahí hay unos hermanos que son los Jesús solos. Ellos solo predican a Cristo. No, nosotros predicamos del Padre, predicamos del Hijo, del Espíritu, sino que nos fascina que nuestro mensaje, porque la Biblia lo dice, sea cristocéntrico. El evangelio que nosotros predicamos es cristocéntrico. Ya nos llegaron, aleluya, agotaron todas las posibilidades, fueron a la iglesia católica y el cura les dijo, yo no hago eso. Fueron allá y fueron allá y fueron allá, fueron a toda parte, y yo no sé si hasta irían también al ocultismo, pero resulta de que ahí llegaron. Pastor, ahí le traigo, ahí se la dejo, usted me dice a qué horas arrimo por ella, como si fuera allí un taller, aleluya. Y yo le dije, déntrenla y cierren la puerta y traigan a los hermanos, y comenzamos a invocar a Cristo, aleluya, y comenzamos a invocar al centro de todo el evangelio, aleluya, al Señor, el nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Cuando la iglesia invoca a Cristo, cuando la iglesia invoca el nombre que es sobre todo nombre, en ese momento comienzan a suceder cosas extraordinarias y el milagro nos abre las puertas, aleluya. Le dije a los hermanos, vamos a orar por esta mujer y Dios hoy nos va a dar la victoria y algo extraordinario va a suceder. Y sabe, mi hermano, comenzamos a reprender ese espíritu y rapidito se fue ese espíritu y dejó a esa mujer libre. Y ella salió contenta diciendo, mire, los hermanos, no, le dije, no, los hermanos no, esto es Cristo, Él es el Rey, Él es el Rey de más alto linaje, aleluya, aleluya. Y la gente frega, escuchen, y la gente frega. Los familiares fueron y la llevaron a dar prostrársela al pastor de allá. Vean, la libre. Los hermanitos allá, esa iglesia sencilla, que se burlaban también porque la iglesia era de esterilla y la puerta que le habíamos puesto era un zinc con unas tablas allí, pero en ese lugar sencillo se manifestaba la gloria de Dios. En ese lugar sencillo soplaba el Espíritu, aleluya, al Señor. En ese lugar sencillo las puertas de los cielos se abrían cada noche que nos reuníamos. El Espíritu Santo se derramaba de una manera especial, los hogares eran restaurados, la gloria de Dios descendía, aleluya, aleluya. Mi hermano, predique a Cristo, hable de Cristo, solamente no hable tanto de usted. Él es la causa y Él es el origen de todas nuestras bendiciones. No es importante lo que se nos da, sino quién nos las da. ¿Qué conoces de Cristo? ¿Qué conocemos de Cristo? Pues yo quiero decirte que Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Yo quiero decirte que Él es el verdadero Dios y la vida eterna, que Él es el Padre eterno. Como Cristo es el Padre eterno, sí, porque Isaías 9:6 lo dice, aleluya. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre se llamará su nombre, admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Él es Dios con nosotros. Él es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es el único y sabio Dios. Él es el verbo hecho carne. Sobre toda esta base escritural definimos a Cristo y a su evangelio. Esto está sabroso. Póngale más volumen yo porque me está acabando la voz, pero esto está sabroso. ¿Quieren que les termine este sermón? Pónganmele más volumen porque ya no se me escucha. Bueno, escuche esto, mi hermano. Debemos de seguir bebiendo de esta fuente espiritual, la cual es Cristo. Cristo es la peña de Oré que está brotando agua de vida saludable. Yo no sé si en esta mañana haya un alma aquí, un amigo. Yo sé que están acá visitándonos.
y has de pronto agotado todas tus posibilidades, pero yo quiero decirte que Él es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable. Yo no sé cómo se llama tu problema, yo no sé cómo se llama tu dificultad, yo no sé cómo se llama tu angustia, pero en esta mañana está alguien que es la fuente inagotable. Bebamos de esta fuente espiritual, en la cual es Cristo. La encarnación no es un problema para nosotros. Hay hermanos que se le ha metido que la encarnación es un problema para nosotros, o el hecho de que Dios se haya manifestado en carne se convierte en la esencia misma del evangelio, porque Él participó de carne y sangre, nosotros también participamos de lo mismo, aleluya, o Él participó de lo mismo. Tenemos el Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea que Dios fue manifestado en carne y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito. El Cristo de esta iglesia no tiene comparación con nadie más. Amén. Es único, como dice un amigo mío, va solo, aleluya. Cristo va solo. El Cristo de esta iglesia no tiene competencia, no tiene comparación con nadie. Él lo llena todo con su presencia. Él es un ser único, irrepetible, contradice la esencia misma. Es espíritu, pero se manifiesta como quiere. Es soberano y no tiene límite su poder. No lo tiene. Quienes lo crucificaron lo hicieron pensando que era un simple carpintero y que allí se iba a acabar el problema, pero Él es Dios sobre todas las cosas. Quien está en la cruz, aleluya, quien estaba en la cruz era el Señor de gloria, y Él solo venía a morir, pero al tercer día se iba a levantar con gran poder y gloria. Suelto los dolores, aleluya. El Dios que se hizo hombre para que todos lo conociéramos. En Jesús habita toda la plenitud. Dios está en todo, ya sea en la carne o en el espíritu, arriba en el cielo o abajo en la tierra, aleluya, dentro o fuera del sepulcro. Él es Dios sobre todas las cosas. Jesús versus los líderes mundiales. Confucio fue el fundador del confucianismo. El confucianismo es el conjunto de doctrinas morales y religiosas predicadas por los discípulos y seguidores de Confucio. Tras su muerte, el confucianismo ha ejercido una gran influencia sobre China, sobre Corea, sobre Vietnam y Japón, y fue la religión oficial de China hasta el siglo VII. Sus seguidores afirman que ellos tienen una religión que ejerce una gran influencia en ellos y que ejerce una gran influencia en la cultura asiática, en la educación ética y filosófica. Sin embargo, las enseñanzas de Confucio no cambiaron al hombre oriental. El hombre oriental no necesita oír del budismo, del confucianismo, necesita oír de Cristo. Y aunque no hemos podido, aleluya, penetrar en Asia como quisiéramos, sin embargo, ahí hay hermanos que están testificando de Cristo y están predicando a Cristo, y Dios está cambiando, aleluya. El budismo es la cuarta religión más importante en el mundo, con 500 millones de adeptos, y se originó en la India entre los siglos VI y VII, y se extendió en gran parte de Asia, y es muy fuerte en la India. El fundador del budismo fue Sakyamuni o Siddhartha Gautama, más conocido como el Buda. Se caracteriza por creer en la reencarnación y por aspirar a alcanzar el nirvana a través de una vida de quietud, contemplación, austeridad y disciplina moral. Pero todo aquel que se mete allí sigue haciendo lo mismo. Lo mismo pasa con el taoísmo y con los mahometanos. Lo importante no fue el que dictó su doctrina, sino la doctrina en sí. Pero el cristianismo, con el cristianismo no ha sucedido igual. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede ser cristiano sin Cristo. Esto es importante, aleluya. Para ser cristiano hay que tener a Cristo. Él es el más grande de los profetas que profetizaron acerca de Él. Aleluya, el Señor. En otras palabras, Él era el centro de la profecía, porque los profetas profetizaron de Él. Y Él apareció y les dijo: yo soy de quien ellos profetizaron. ¿Y cómo la ven? Él es el más grande, Él es más grande que los ángeles.
Dice el libro de los Hebreos, Él es más grande que Moisés, y que todos los sumos sacerdotes, que todo el ministerio de Melquisedec, que todos los sacrificios. Él es más grande que todo. Si juntamos toda la escritura del cristianismo, no será más grande que el Cristo, aleluya, que yo estoy predicando en esta mañana, porque Él es tan grande que lo llena todo, y es en todo, aleluya. Denle ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! Con razón Pablo dijo que había que estar edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, aleluya, y teniendo a Cristo como la principal piedra del ángulo. Grandes hombres se han levantado y han pasado, y muchos también pasarán. Muchos ya no están con nosotros, pero el único irreemplazable e insustituible es Jesucristo. Él es el único que no puede ser sustituido por nada ni por nadie, aleluya. Él es el más grande que la escritura ha dicho, que el edificio de la organización, en el edificio bien coordinado y crece para bendición, y también somos edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Esta fe es edificada sobre Cristo. Las enseñanzas de Cristo no son porosas. Por si alguien tiene alguna duda, las enseñanzas de Cristo no son porosas. Lo que atrae no son solo sus enseñanzas, sino es Él, es su persona. Aleluya. La Biblia dice que grandes multitudes le seguían. Grandes multitudes le seguían. No solo por escucharlo, sino por verlo a Él, por sentirlo, porque Él es el fundamento de esta fe. Cristo salva, Cristo restaura, Cristo perdona, Cristo santifica. Él llena con el Espíritu Santo, Él regenera. Él bendice, Él guarda, y Él va a venir por esta iglesia un día no muy lejano. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Todas las doctrinas concluyen en Él. Lo que enseñaba hacia y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Aleluya. Les insistió a sus discípulos a creer en Él, pues Él es quien tiene vida eterna. Quien ama más a padre o a madre no es digno de mí. Palabras como estas solo han sido dichas por Él. Aleluya. El Señor solo le quedó bien a Él que las dijera. La verdadera fe cristiana está edificada sobre Cristo y no sobre sus doctrinas. La pregunta no es cuánto sabes de Él, sino cuánto le conoces. Con que tú conozcas a Cristo, con eso basta. Con que tú le invoques a Él. ¿Cómo pues invocarán de quien no han oído? Aleluya. La pregunta no es cuánto sabes de Él, sino cuánto le conoce. ¿Cómo conocer a Dios y no seguirle? ¿Y cómo seguirlo y no servirle? Hay gente que quiere seguirle a Él, pero no quiere servirle. Él es el Hijo del Dios viviente. Pastor, ¿y quién más es Cristo? Quiero que me hable más de Él. Profundíceme más acerca de Cristo. Cristo es el principio. Cristo es el primogénito. Es la esperanza de gloria. Es la cabeza de todo principado y potestad en nuestra vida. Él es todo y en todo. Es la puerta de las ovejas, el buen pastor, la vida verdadera, el camino, la verdad y la vida, el pan de vida, la luz del mundo. Él es nuestra paz, es nuestro salón, es fuente de agua viva, es el primero y el último, es el león de la tribu de Judá, es la oveja llevada al matadero, es el sol de justicia. Dale ese aplauso a Él. Adore a Cristo en esta mañana. Pastor, ¿y quién más es? Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el fiel y sumo sacerdote. Es la ofrenda para los santificados. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso, el que tiene inmortalidad, el que habita en luz inaccesible. Él es la resurrección y la vida. Él es el gran yo soy, el Todopoderoso. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Le preguntaron unos a Él, aleluya. Estaban hablando, estaban diciendo, y Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Él es el Cristo, el incomparable. Él es, aleluya. Él es el corazón de toda la historia, es Él. Quite a Cristo de la Biblia y la Biblia sería un libro más de historia. La corona del universo es Él. Aleluya. No es la reina de Inglaterra,
ni el rey de España, aleluya, ni ningún rey de los Países Bajos. La corona del universo es Cristo el Señor. El cumplimiento de la profecía, Cristo lo eclipsa en toda la voz humana, en toda la música. Él es la línea de gracia, en toda la escultura es la más exquisita mezcla de la luz y de la sombra en cada pintura. Es la cúspide del logro de cada esfuerzo. Para el artista Él es la belleza, Él es el conjunto. Para el arquitecto Él es la principal piedra del ángulo. Para aquel ingeniero o para aquel que edifica, para el astrónomo Él es la estrella más brillante de la mañana, el lucero de la mañana. Para el panadero Él es el pan de vida. Para el biólogo Él es la vida misma. Para el constructor es el cimiento sólido. Para el carpintero es la puerta. Para el médico es el cirujano. Para el educador es el mejor maestro. Para el ingeniero es el nuevo camino. Para el geólogo es la roca eterna. Y para el autor es la palabra viva. ¿Usted quiere que yo le siga hablando de Él? Yo le sigo hablando de Él. Yo le sigo hablando de Él con el compromiso de que usted lo glorifique a Él en esta mañana. Para el granjero y segador Él es el Señor de la cosecha. Para el floricultor Él es la rosa de Sarón y lirio de los valles. Para el horticultor Él es la vid verdadera. Para el magistrado Él es el juez justo de todos los hombres. Para el periodista Él es el portador de nuevas de gran gozo. Para el filósofo Él es la sabiduría de Dios. Y para el predicador es la palabra, aleluya, el Señor es la palabra. Para un diplomático es el deseado de todas las naciones. Para el trabajador es el dador del descanso. Para el pecador es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para el cristiano es el Hijo del Dios viviente. Él es el Salvador. Él es el Redentor. Él es el Señor. Es quien da las órdenes. Quien da las órdenes y nosotros le obedecemos con absoluta claridad. Él es el Cristo. Él es el incomparable. Aleluya, el Señor. Me propuse, dijo el apóstol Pablo cuando llegó a predicar a Corintio. Dice, me propuse no saber cosa alguna, sino hablarles de este y del Cristo resucitado. Porque cuando nos ponemos a improvisar, la embarramos, perdemos. Pablo fue a Atenas. Y allá en Atenas era la cultura, la casa de la cultura, mejor dicho. La cuna de los grandes filósofos y de la ciencia del mundo. Se dice que Grecia educó a Roma, Roma a Europa y Europa al resto del mundo. Aleluya. Y allá en Atenas entonces había una divinidad de dioses. Y como por no dejar, le armaron una mesa ahí en un stand y le colocaron al Dios no conocido. Pero cada uno representaba, el uno representaba a Júpiter, el otro representaba a Atenea, el otro representaba a Artemisa, el otro representaba a Zeus, el otro a Poseidón. Y así sucesivamente, y por allá estaba como por no dejar el Dios no conocido. Y Pablo se tiró un tremendo sermón lleno de antropología, lleno de filosofía, lleno de psicología, lleno de humanismo, lleno de todo. Aleluya. Y casi nadie se convirtió. Que la gente no viene a que le hablemos de eso. Para eso está la universidad. Que le hablen de antropología, vaya a la universidad y le hablan. A mí me han dicho gente muy importante, maestros, universitarios, mucha gente me ha dicho, pastor, venimos a oír el mensaje de Cristo, el mensaje neto de Cristo. Y Pablo dijo, yo no voy a improvisar, yo no voy a improvisar. Entonces cuando llegó a los Corintios, comenzó a predicar solo a Cristo. No metía filosofía, no metía antropología, no metía humanismo, no metía nada. Solo comenzó a predicar a Cristo. Y por allá, a los meses, a los años, entonces vio una iglesia grande, aleluya. ¿Y sabe qué le dijo a los compañeros? Le dijo, el mensaje de Cristo es un mensaje genuino y es un mensaje que cambia y transforma al ser humano. Y por eso les fue y les dijo a los hermanos en Corintios, les dije, mire, les voy a contar algo. Cuando yo fui a vosotros, me propuse no saber nada,
Y no me presenté con palabras persuasivas de vana sabiduría humana, sino que me propuse hablar de Cristo y de este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada sobre la sabiduría de los hombres, sino sobre el poder de Dios. Aleluya. Este es el mensaje cristocéntrico que le he venido predicando. Proclamamos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Rey, que Él es el Rey de Israel y también es el Rey de reyes y Señor de señores, que es el Rey de las edades, que es el Rey del cielo, que es el Rey de gloria, que es el Señor de señores. Y este es mi Rey y es mi Rey. Este es mi Rey. El Rey soberano no se puede definir. Es perdurablemente fuerte, incomparablemente santo, inmortalmente bondadoso, imperialmente poderoso, parcialmente misericordioso. El Hijo de Dios es el Salvador de los pecadores, la pieza esencial de la civilización. Es incomparable, tiene precedentes de la literatura, es calificado para ser el Salvador. Da fuerza al débil, salva, sostiene, guarda y sana a los enfermos, perdona a los pecadores y le paga la deuda a los que tienen deuda, a los deudores. Aleluya. Da recompensa a los ancianos, recompensa al diligente, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Desearía poder en esta mañana poder describírtelo, pero es indiscutible, es irresistible. Cuando se le conoce, no se puede sobrevivir sin Él. Aleluya, el Señor. Pilatos y Herodes no encontraron ninguna falta. El sepulcro no pudo retenerlo, porque Él es el centro y Él es el punto de referencia. Este evangelio que predicamos empieza con su nacimiento sobrenatural. Las estrellas lo mostraron, y cuando Él murió, el cielo se oscureció y resucitó el tercer día con gran poder y gloria. La eternidad solo tiene sentido si Jesús está ahí. Hable de Cristo, aleluya. Él es el centro de todo. Él es el Rey de reyes, Él es el Rey de más alto linaje. Yo no sé si en esta mañana la iglesia del Señor, los amigos, todos los que estamos aquí se quieren poner en pie y quieren comenzar a adorarle, quieren comenzar a glorificarle. Vale la pena adorarle. ¿Por qué no le das una aplauso a Él? El Espíritu Santo se puede manifestar en esta mañana. ¿Usted quiere hablar en lenguas? Dóquelo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. ¡Hay poder en su nombre! Dele ese aplauso a Él, dele ese aplauso a Él, dele ese aplauso poderoso a Él, dele ese aplauso poderoso a Él. ¡Invóquelo! Su nombre es como un viento, derramado en mi ser de la vida. Es un refugio seguro. Él puede resolver tu problema. Él puede sanar tu enfermedad. Él puede restaurar tu hogar si está dañado. Él puede restaurar tu economía. Él puede restaurar tu empleo. Todo lo que tú necesites, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer de nuevo. ¿Has escuchado hoy el evangelio cristocéntrico? Aleluya, aleluya, aleluya. Yo lo alabo y lo glorifico, porque Él es el Rey de mi vida. Aleluya, aleluya. Usted sígalo adorando, usted sígalo glorificando, usted sígalo agradeciendo. Mientras que los hermanos cantan su nombre, es un cuento.
derramado en mi ser que da vida. Es un refugio seguro. Sí, Señor, síguelo adorando. Sí, ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo.